hemos estado hablando acerca de la oración, ¿cierto? ¿Usted sí ha aprendido algo acerca de la oración, de lo que hemos hablado durante estos meses? ¿Sí han aprendido algo? ¿Y han puesto en práctica lo que han aprendido? También, yo he aprendido mucho. De verdad, uno, más allá de los años que lleva en el Señor, uno todos los días aprende y eso es lo lindo de la palabra de Dios. Es como inagotable esa fuente de aprendizaje que tiene uno en la Biblia. Y espero que usted haya puesto en práctica eso. Y espero que sea de bendición también para usted, como lo ha sido para mí esta temática de la oración durante este mes. Y agradezco al pastor Nicolás y al hermano Fernando, que yo sé que fueron los precursores de la temática acerca de la oración. Vamos entonces a orar, vamos a comenzar dándole gracias al Señor por esto, a orar, a pedirle al Señor que estos minuticos de reflexión en su palabra, de estudio de su palabra, sea también muy especial y que estemos atentos a su voz. Amado Dios, gracias porque en esta mañana estamos agradecidos porque has colocado en nosotros un nuevo día, porque has derramado tu misericordia para con nosotros una vez más. Y gracias también por este tiempo que podemos reunirnos como hermanos en esta congregación para escuchar tu voz, para alabarte y exaltarte, pero también para disponernos con responsabilidad y con compromiso, Señor, a tu voz y a lo que tú quieres que nosotros hagamos para bien de nosotros y para honra y gloria tuya. Bendice este tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que tome el control, el que dirija y el que traiga la convicción de tu palabra a lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado entonces acerca de la oración y llevamos ya varios domingos hablando acerca de la oración. Y el pastor Nicolás me dio me dijo, vea, por favor el domingo comparta acerca de este modelo de oración. Y me dio unos textos para eso. Yo de esos entonces tomé una mujer que yo sé que usted de pronto ha escuchado y ha oído de pronto o lo ha leído o ha escuchado predicaciones de ella. Y es acerca de la oración de Ana. La oración de Ana. Algunos estarán preguntando, ¿y quién es Ana? ¿Será la vecina que no deja dormir orando? ¿Y quién será Ana? Para eso estamos acá, para aprender. Todos estamos en este proceso de aprendizaje. El título que le he dado a la reflexión de esta mañana es un modelo de orante. Un modelo de orante. No le he colocado un modelo de oración más allá de que sí es un modelo de oración, sino que me llamó mucho la atención el carácter de la orante. La manera como la orante expresa a través de su oración el conocimiento que tiene de Dios. Y por eso al final, en una conclusión, una frase que tengo de conclusión, vamos a poder de pronto comprender por qué le coloqué el título a esto, a este mensaje. El acercarse a Dios, podemos comenzar diciendo, el acercarse a Dios es una necesidad del ser humano. Todo ser humano necesita acercarse a Dios. El ser humano siempre va a estar con la necesidad de acercarse a Dios. Y este acercarse implica tener una constante comunicación entre Él y su Creador. O sea, entre Él y Dios, entre nosotros y Dios. El ser humano se hizo con la necesidad de que tuviera una comunicación permanente con su Dios, con su Creador. Y esto se lleva a cabo mediante lo que hemos venido estudiando, mediante la oración. Pero también hemos dicho desde acá que no solamente mediante la oración se lleva a cabo el proceso de comunicación con Dios, sino también mediante ¿quién se acuerda? Reflexión y mediante el silencio. En el proceso comunicativo con Dios es tan importante la comunicación, pero si nos quedamos ahí, como dice el hermano Fernando en su libro, seríamos como unos monólogos, que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero no dejamos entonces espacio para escuchar qué tiene Dios para decirnos. Por eso en la comunicación de nosotros con Dios es muy importante hablar, expresar lo que sentimos, nuestras peticiones, levantarlas al Señor, pero también tener un tiempo dentro de ese momento de intimidad para reflexionar en lo que estamos diciendo.
para reflexionar en lo que voy a decir, para ser consciente y responsable de mis palabras, de las que le estoy expresando delante de la presencia de Dios. Pero también es igual importante el momento de silencio. Es igual de necesario en el proceso de comunicación con Dios mediante la oración tener un momento para tener silencio, para escuchar, para poder en la soberanía de Dios mirar qué tiene para decirnos en medio de ese silencio, en medio de esa reflexión. Entonces, orar, reflexionar y guardar silencio son muy importantes en esto que estamos estudiando en estas semanas, en la oración. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que para acercarse a Dios es necesario que le creamos que Él ¿qué? Existe, ¿cierto? Que Él existe. Hay una condición para acercarse a Dios, es que creamos que Él existe. Acercarse a Dios no es simplemente acercarme con la frase popular o la frase de cajón, pudiéramos llamarlo así, de yo creo en Dios. Y uno le pregunta a las personas del común que no conocen nada de la Biblia y dicen yo creo en Dios, ¿cierto? ¿O no? Uno le pregunta y la gran mayoría dice yo creo en Dios. Pero ese creer en Dios es más allá de yo expresarlo con mi boca, de yo decir yo creo en Dios porque sé que nací en una religión donde me dicen que hay un Dios y yo creo en Él, pero creo a mi manera, pero me acerco a Él a mi manera, pero la comprensión que tengo de ese Dios es una comprensión muy mínima y muy limitada porque no me he preocupado ni he decidido acercarme a Él como debe de ser. Entonces ese creer en Dios se queda muy limitado. Este creer en Dios, del cual habla Hebreos 11:6, hace referencia a yo tener confianza en ese al cual me estoy acercando. Es confiar ante el Dios que me estoy acercando, ante el único y verdadero Dios. También hace referencia a encomendar mi causa. También hace referencia a esperar en la capacidad de Dios para obrar. Y esto se logra solo mediante el conocimiento de Dios y su voluntad. Ana era una mujer que cuando estuve estudiando esto de la oración de Ana, ella hizo 2 oraciones. Una en la cual expresó una petición y otra en la cual dio gracias y exaltó a Dios por haberle cumplido el deseo de su corazón. No voy a hacer mucho énfasis en la segunda porque la voy a mencionar, pero le va a quedar a usted como tarea analizarla porque es igual una oración muy linda, una oración muy especial, una oración que manifiesta claramente el conocimiento que Ana tenía de Dios. Porque la manera como ella se expresa son con palabras muy claras y con palabras que da a entender el texto de que ella conocía a ese Dios del cual estaba hablando. De que ella decía yo creo en Dios, pero aparte de que creía, sabía en quién creía y lo había conocido. Entonces, esa otra parte, en la segunda oración que está en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, le va a quedar a usted como tarea para profundizar más en ella. Quiero hacer énfasis en la primera. Y la primera está en 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 y 11. Antes de leerlo les voy a parar un poquito en el contexto de estos 2 versículos. Ana era la mujer de un hombre llamado Elcana, ¿cierto? Sí, ¿se había escuchado ese nombre o no? Ana era la mujer de este hombre Elcana. Este hombre también tenía otra mujer, llamada como Penina. Dice que él tuvo con Penina 2 hijos. Y con Ana no había podido tener hijos porque Ana era estéril. ¿Qué significaba para una mujer en el contexto israelita ser estéril? Significaba que esa mujer no tenía un valor social, ni tampoco era, y también era una mujer que no era valorada o que era menospreciada ante la sociedad israelita, porque no tenía la capacidad de procrear. Casi que uno pudiera, 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 y 11. Pudieron decir que era como una persona un poquito
¿qué digo yo? Que no servía mucho, ¿cierto? Una mujer estéril era considerada, como le digo, una mujer menospreciada en medio de la sociedad israelita. Ahora no. ¿Qué va a explotar por ahí? Ahora no. Ahora uno ve una pareja que se casa y dentro de las posibilidades, son dos posibilidades que casi siempre tienen entre la manga. Es que si no funciona nos separamos y si nos casamos, pues pensémoslo bien si vamos a tener hijos. Son dos pensamientos que hoy tiene una pareja cuando se casan o están juntos. Ahora al no tener hijos, pues no está visto de la misma manera. Pero en ese tiempo el no tener hijos, vuelvo y le digo, era como si la mujer no tuviera sentido. Es como si esa mujer ante la sociedad no tuviera un valor. Y Ana era estéril. Y aparte de que ella durante todos los días llevaba esa carga social de no poder tener hijos con el Cana, cada año que se encontraban cuando iban al templo, se encontraban con Penina. Y Penina le hacía escarnio y le decía, palabras más, palabras menos, yo tengo 2 hijos con el Cana y usted qué, usted no le ha podido dar hijos. Usted no, casi que uno puede decir, ¿usted para qué sirve? Si usted no tiene hijos. Yo ya tengo 2 hijos. Y dice la historia que cada año se encontraban en el templo y Penina no perdía oportunidad para afligir a Ana. ¿Ustedes se imaginan eso? De pronto Ana durante el año tenía alguna reunión social con su esposo el Cana o iba a algún lugar y ella se sentía que todo el mundo de pronto murmuraba de ella o criticaba de ella, o uno posiblemente pensaría también que en muchas ocasiones hasta ni quería salir de la casa nomás para no ser juzgada, porque la carga que ella llevaba social y la carga moral debido a su impedimento físico de tener hijos era muy grande, era un dolor muy grande. Pero no se quedaba ahí, no faltaba, como dice uno también, el sirirí, ¿cierto? El que está ahí, el que está cargando, el que está haciendo más honda la herida y el dolor que uno pueda tener. Y eso narra la historia, que Ana era una mujer que estaba pasando por mucha aflicción y que tenía un problema de autoestima muy grande, que tenía un problema muy profundo, tanto así que ella constantemente oraba, y no solamente oraba, sino que lloraba delante de Dios. Y miren, vamos a leer, ahí sí ya con ese contexto que les he expresado, vamos a leer por favor el capítulo 1 en el versículo 10 y 11. ¿Lo tienen? Amén. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Miren, la escritura, por utilizar las palabras más cercanas a la emoción, pero se queda limitada para manifestar, para dibujar, para hacernos llegar un poquito al dolor o al sufrimiento que pueda tener en este momento. Dice que lloró abundantemente, encontraron la palabra abundantemente para decir era un dolor muy grande, era un dolor muy profundo, no era un dolor pequeño, no era un problema mínimo, era algo que se había venido acrecentando en su vida y ya estaba teniendo un agobio tan grande que estaba casi desesperada en medio de su problema. Dice, ella oró y lloró abundantemente. Dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, como les decía, era una mujer expuesta al menosprecio social debido a que no podía tener hijos. Estaba sometida a una constante agresión por parte de Penina y a una provocación. Esto es notorio en lo que leemos, que ella tenía una aflicción muy profunda. Pero Ana tenía una esperanza. Ana sabía que había un Dios. Ana sabía que si alguien podía ayudarla, era Dios. Ana sabía que si alguien podía hacer lo que nadie podía hacer, era el Dios Todopoderoso. Y ella no acudió a su esposo en primera instancia, ¿cierto que no? La Biblia no lo muestra. Tampoco acudió al sacerdote Elí, de pronto a decirle, Elí, necesito que ores por mi necesidad, tengo un problema muy grande
y te pido el favor que ores porque yo quiero tener hijos. No, eso no dice la palabra. Dice que ella, con su dolor grande, su profunda aflicción, se dirigió al templo. Y allí en el templo, a solas, derramó su corazón delante de Dios. Y le dijo lo que usted y yo acabamos de leer en el versículo 11. Ella pudo haber acudido a su esposo en primera instancia, o pudo haber acudido al sacerdote Elí en primera instancia, pero ella acudió en primera instancia al único que era capaz de ayudarla, al Dios Todopoderoso. Aquí hay un punto a reflexionar. Y en estos dos versículos la dinámica es ir reflexionando a medida que vamos encontrando principios muy importantes que la oración de Ana nos deja como ejemplo y que está allí para que de ella aprendamos, tanto de ella como de su oración. Algo que sería bueno que pensáramos en este momento es, cuando si yo tenemos una necesidad profunda, cuando si yo tenemos una dificultad, cuando si yo tenemos una calamidad, ¿cuál es nuestra primera opción? ¿Hacia dónde es su primera opción? ¿Hacia dónde dirige usted su primera oportunidad para encontrar solución a ese problema? No me responden, este es un tiempo para reflexionar. Uno normalmente, y varias veces lo hemos hecho, y digo lo hemos hecho porque estamos en la misma condición de humanos, acudimos al ser humano a encontrar la solución a esa dificultad. Y esperamos que esa dificultad nos la solucione o un familiar, o nos la solucione un compañero, un amigo, un jefe. Y creemos que allí va a estar la respuesta a esa solución. Y que si ellos no lo hacen, Dios puede hacerlo, pero es que Él se demora mucho. Entonces vamos a otro que lo puede hacer más rápido. Y Ana nos muestra que lo primero que ella hace es dirigirse a aquel que no solamente podía ayudarla, sino que conocía a profundidad cuál era el dolor que ella llevaba. ¿Se acuerdan que yo aquí les dije hace 20 días o un mes que Dios, sin que usted abra la boca, sabe de qué tiene necesidad? Y que Él también sabe cuál es el deseo, cuál es la inclinación de su corazón en ese momento y lo que usted tiene en su corazón. Y eso estaba pasando con Ana. Ana diría, yo sé que nadie me va a poder comprender, ni aún mi esposo, que al parecer en lo que muestra la escritura tenía una buena relación con Ana. ¿Sí? No había, Mariel me dice, la amaba, sí, la amaba, la respetaba y la valoraba, aunque no pudiera darle hijos. Pero Ana tenía muy claro que ni aún su esposo, ni aún el sacerdote podía ayudarle como solo Dios podía ayudarla. Y eso para Ana era claro. ¿A dónde depositamos nuestra confianza? Sería otro punto de reflexión en esta primera parte. ¿A dónde acudimos en primera instancia? ¿A dónde depositamos nuestra confianza? Y miren esta, ¿hasta dónde llega nuestro conocimiento de Dios para creerle y esperar en su tiempo? Porque hermanos, muchos creen, pero pocos esperan. Muchos decimos creemos, pero pocos esperamos en ese que creemos. Creemos si las cosas son en el tiempo que queremos que sean, pero si no son en el tiempo que queremos que sean, ya nuestra fe ya mengua, ¿cierto? Ya no creemos tanto. Y decimos, Señor, tú lo puedes, Señor, tú eres poderoso. Hermano, movemos manos y nos emocionamos en gran manera porque declaramos que Dios es poderoso para obrar. Y sí, no hay ninguna duda respecto a eso. Pero pasa el tiempo y ya la mano no se mueve. Y pasa más tiempo y ya de pronto nuestra boca y nuestra emoción no es lo mismo. Y nuestra fe empieza a menguar. Por eso en este primer punto sería reflexionar en eso. ¿A dónde acudimos? ¿Cuál es nuestra primera opción? ¿Y cuál es su conocimiento de Dios cuando va con esa primera opción para decir, creo en que tú puedes hacerlo y espero en que tú obres? Porque hoy les digo, una cosa es creer, otra cosa es creer y esperar. ¿Cierto? En el capítulo 1, versículo 11 y en el capítulo 2, versículos del 1 al 10,
Como les decía, Ana nos muestra dos oraciones. La primera es la petición del capítulo 1, versículo 10 y 11. Y la segunda es una acción de gracias del capítulo 2, versículos del 1 al 10. Son dos oraciones que que Dios quiso que quedaran aquí establecidas, que Ana expresó a Dios y que de allí estamos aprendiendo. Miren, Ana comienza dirigiéndose a Dios como Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Ana estaba en primera instancia reconociendo el carácter de Dios, reconociendo el poderío de Dios, el señorío de Dios. Ana entró en su oración más allá del dolor que tuviera, más allá de la premura que tuviera para encontrar solución a su problema. Ella estaba siempre dirigiéndose a Dios. Señor, tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres el Señor, tú eres poderoso. Estaba reconociendo el carácter de Dios. Estaba exaltando ese carácter y su señorío. La Biblia no muestra que ella se acercó con arrogancia, ¿cierto que no? O que ella se acercó a Dios con reclamos o con exigencias. Ella se acercó primero a Dios con un reconocimiento, reconociendo delante de quién estaba ella, delante de quién ella estaba levantando su petición. Ella no se acercó a Dios de manera exigente, ni declarando ni reclamando. Ella a Dios lo respetaba como el Jehová de los ejércitos. Ella no se atrevía ni a reclamarle ni a exigirle. Por el contrario, miren la expresión que sigue ahí en ese versículo 11. Si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva. Eso casi que es como un susurro, casi que es como con pena, con cierta vergüenza, diciéndole: Señor, tú eres Jehová de los ejércitos, pero si te dignaras, si al menos te dignaras a mirarme, a escucharme lo que te estoy diciendo. Eso es una actitud de humildad. Mire, eso no es de llegar a mirarlo a cara abierta y a creerse que somos merecedores de que Él obre y de que de inmediato responda a nuestras oraciones. Ana nos muestra que en ese reconocimiento de que Dios es Jehová de los ejércitos, lo que la coloca a ella es en una condición tan mínima, tan pequeña frente a un Dios tan grande, que solo podía casi que decirle: si te dignares mirarme, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Ella comprendiendo quién era ella delante de un Dios tan grande. Eso es lo que manifiesta esta expresión. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Lo que está demostrando es una completa sumisión y humildad delante del Señor. Ella llega con humildad. Ella llega con sumisión delante del que decide, delante del que es soberano, delante del que es poderoso y del que tiene autoridad para hacer las cosas como Él bien le parece. Ella no llegó diciendo: soy estéril y ¿qué vamos a hacer? Tú puedes ayudarme, yo te amo, soy tu hija, ¿qué vamos a hacer entonces? Ella llega y le dice: tú eres tan grande y tan poderoso, eres el Señor de señores, eres el omnipotente. Yo solamente soy una sierva que si te dignares a mirarme, eso sería suficiente para que me tomaras en cuenta y pudiera obtener lo que deseo. Pero era una humildad, era mostrándole a Dios el reconocimiento y era parándose frente a Dios de una actitud muy humilde, muy sumisa. Y eso aprendemos de Ana. Dios dice en la palabra de que el altivo ¿de qué? Lo echa fuera, ¿cierto? Y que el humilde, ¿qué pasa? Ajá. El altivo lo mira de lejos y el humilde no le echa fuera. A Dios se le dirige con respeto. A Dios en medio de la oración se le dirige con respeto. Se le dirige con reverencia. Si bien con palabras sencillas, o ustedes ven palabras de Ana muy articuladas y muy complejas de comprender, ¿cierto que no? No hay nada más sencillo que la oración que sale del corazón. Y Ana en 2 versículos expresa, además en un versículo está expresando la oración que ella tenía, palabras muy sencillas. Si bien eran palabras sencillas, nunca esas palabras minimizaban la grandeza del Dios, de ese Dios al cual ella le estaba orando. Si bien usted y yo le hablamos a Dios con palabras sencillas, eso nunca
puede minimizar, ni nunca podemos utilizar palabras que minimicen el poder del Dios que tenemos. Nuestra humildad delante de Dios engrandece el momento de oración y otorga toda honra y gloria a aquel que se la merece y pertenece. Nuestra humildad delante de la oración lo que hace es que engrandece ese momento y le da toda gloria y toda honra a aquel que se la merece. Y todo parte de la humildad con que usted y yo nos acercamos a Dios. Hermanos, Dios no tiene por qué concedernos nada. Él no tiene por qué satisfacer todas nuestras peticiones. Él no se presta para negociaciones pretenciosas. Si algo Él nos concede a su tiempo, es por gracia y amor, porque nuestra petición es conforme a su voluntad. Miren, si algo Dios le place concedernos es por puro amor y porque esa petición de la cual le hemos levantado a Él está conforme a su voluntad. Pero Él no nos concede cosas simplemente para nuestros deleites y placeres, porque Él conoce nuestro corazón y sabe que si Él nos da eso que nosotros le pedimos, como Él conoce no solamente el pasado, el presente, sino el futuro, sabe que eso puede inclusive causarnos daño, que eso no puede ser beneficioso para nosotros y que eso no puede producir el fruto que Él espera que produzca. Por eso Él dice, eso no te lo voy a dar, tú no sabes qué estás pidiendo, tú no sabes qué va a pasar con eso que estás pidiendo. Dios en su omnisciencia sí lo sabe. Miren, nosotros hemos estado orando en el devocional de la familia por 4 personas. Estoy orando por 4 personas, 4 de ellas con cáncer. Una jovencita de 17, un joven de 37 y 2 adultos, 2 más adultos. De esos 4, 2 a Dios le concedió sanarlos. Una tercera, la de 17 años, sigue debatiéndose entre vivir o morir debido a su cáncer. Y el cuarto, ayer a las 2 de la mañana me dijeron que se había muerto de cáncer. Un amigo mío de 37 años tuvo un dolor en el estómago, fue al médico en noviembre, le dijo el médico, no hay nada que hacer. Si quieres hacerte la quimioterapia para que puedas al menos comer, háztela, porque él no podía comer, no soportaba ningún alimento. Pero esto no te va a aliviar, ya no hay nada que hacer, le dijo en noviembre. Y efectivamente, ahora en la madrugada a las 2 de la mañana me llama el papá y me dice, ya Carlos se murió, falleció, estuvo desde el martes hospitalizado y no había nada que hacer. Dejó su esposa y su niño de 5 años. Había un grupo y el nombre del grupo en Facebook, en WhatsApp se llamaba Unidos por un Milagro. Y había una persona que estoy completamente seguro tenía muy buenas intenciones, es más, ama a la familia, cercana a ellos. Y esta persona, cuando se enteró de esto, ella misma abrió el grupo con ese título, Unidos por un Milagro. Lo primero que ella colocó en esos días era, Dios me ha mostrado que el Señor lo va a sanar. Vamos a hacer cadena de oración para arrebatarle la vida de Carlos a Satanás. Satanás no tiene ni obra ni parte en Carlos. Y colocaba promesas y colocaba frases. Hubo un día en que yo no me aguanté, no quise polemizar, pero le dije, chica, yo no te conozco, pero te hago una pregunta, si Dios no lo sana, ¿qué pasaría? Tanto así que se había generado una expectativa en este joven de que iba a ser sano. Estoy hablando del que se murió esta madrugada. Fui a hablar con él, fui con mi esposa y mis hijos. Los niños me llenaron de carga todos los días, orábamos por él. Felipe decía, oremos por Carlos. Orábamos por él. Y en la visita que fuimos a la casa de él le dije, mire Carlos, yo estoy completamente convencido y seguro de que Dios puede sanarte porque yo sé que tenemos un Dios en un poder inagotable. Él puede hacerlo. Estoy convencido que Él puede hacerlo. Eso no está en discusión acá.
Carlos, pero yo vengo a decirte de que si Él no quiere hacerlo, Él va a seguir siendo Dios. Y que si Él no decide sanarte, Carlos, es porque Él tiene un propósito más alto que el propósito suyo y mío. Le habían llenado de expectativas y la esposa inclusive también expresaba palabras de que declaremos y confesemos que Carlos es sano. Fue difícil hablar con ella y con él, pero llevarlos a la realidad de que estamos en manos de un Dios soberano. Y que así como 2 de esos 4 se sanaron, hay una tercera de 17 años que no sé si se va a sanar. Y el de 37 se murió. Ante Dios se va con humildad. Uno ante Dios levanta su oración, expresa lo que siente y abre su corazón, pero siempre le dice: Señor, hágase tu voluntad. Y Ana dejó eso claro. Si al menos, si está dentro de tu voluntad, si está dentro de tu deseo, sanarme, Señor, tú eres grande, tú eres Jehová de los ejércitos. Hay que ir con humildad ante Él. A Dios no se le reclama nada, mis queridos hermanos. Dios obra soberanamente en su vida y en mi vida. Ana termina su oración mostrando que el deseo de tener un hijo no era para contender con Penina. Miren esto, esta última parte es muy interesante. La Biblia no muestra que Ana le empezó a orar a Dios diciendo: Señor, tú conoces a Penina, mira que cada año me está torturando, dame un hijo para demostrarle que tú eres poderoso, que también me puedes dar un hijo a mí y que no me siga haciendo escarnio. Dame un hijo para mostrarle que también puedes hacerlo y tu nombre va a quedar glorificado. ¿Qué hay de malo allí? Puede que nada, o puede que mucho. Porque uno ante Dios nunca va a levantar peticiones, ni por vanagloria, ni por contienda. Y miren esto, es muy interesante. A mí me pareció muy interesante esta última parte, porque Ana le dice: Señor, ese hijo que yo te estoy pidiendo, que tanto he anhelado, te lo pido para ofrecértelo a ti. Para ofrecértelo a ti. No te lo pido simplemente para satisfacer mis deseos, ni para yo hacer escarnio con el hijo que me vas a dar, sino para ofrecértelo a ti. La Biblia dice que nada hemos de hacer ni por vanagloria, ni por contienda. Y yo pensando en esto dije: Señor, ¿cuántas veces hemos hecho oraciones a Dios por vanagloria o por contienda? A veces creemos que son acciones, pero saben, hemos llevado ese vicio, hemos viciado nuestra oración, o hemos contaminado nuestra oración con vanagloria o por contienda. Señor, a ese impío, ¿cómo le das eso? Dámelo a mí. Permíteme que ese impío vea que los hijos de Dios también prosperan y tu nombre va a quedar glorificado. Y entonces colocamos ahí, encajamos esa petición con que tu nombre va a quedar glorificado, tu nombre va a ser exaltado y tus hijos, Señor, serán siempre levantados. Ay, ¿y qué pasa si no pasa de esa manera como usted desea? Porque a veces, mire, es lindo que Dios conozca nuestro corazón, porque Él sabe usted por qué está pidiendo lo que está pidiendo. Si lo está haciendo por vanagloria, para llenarse de orgullo, o si lo está haciendo por contender con el impío muchas veces. Y aquí escúcheme en algo: nosotros los cristianos a veces tenemos esa actitud muy presente en las oraciones, que queremos pedirle a Dios cosas nomás para que el impío vea que nosotros estamos siendo prosperados o siendo bendecidos. Y eso es un error, porque las peticiones de Dios no pueden ir viciadas ni con vanagloria ni con contienda. Deben de ser humildes. Ana nunca dice aquí en la oración, yo leo que dice: Señor, dame ese hijo para yo mostrarle a Penina que también podía tener hijos. ¿Cierto que no? Eso no, aquí no lo muestra la palabra. Uno no puede llegar ante Dios simplemente a pedirle cosas para tener venganza con otros, para utilizar la bendición como manera de venganza. No debemos coger a Dios como un medio para nuestra venganza, y mucho menos como un alimentador de nuestra vanagloria. Dios no es eso, ni se presta para eso. No pidamos con envidia y tampoco con egoísmo.
Él es Dios soberano y Señor de todo lo creado. Todo es de Él y para Él. A Él le debemos todo. Y todo ha sido, como les digo, creado por Él y para Él. Si algo le place, si algo es movido Él a darnos, es suficiente. Y es suficiente para que usted y yo estemos agradecidos. Miren, Ana cumplió lo prometido. Ana cumplió esto. Miren en el versículo 11 del capítulo 2, dice, el niño ministraba a Jehová. Comienza diciendo el niño, está hablando de Samuel. En el versículo 18 del mismo capítulo dice, el joven ministraba a Jehová. Luego más adelante en el capítulo 3, versículo 19, ya habla de Samuel crecía. Está hablando entonces de ¿qué? De un constante crecimiento, niño, joven, y luego ya habla de Samuel como una persona más crecida. Dice que siempre, durante todo el tiempo, estuvo al servicio de Dios en el templo. Cuando Ana le dijo a Dios, Señor, si tú me das ese hijo, yo te lo ofrezco a ti. Ella no está hablando simplemente de lo que usted y yo hacemos ahora, que tenemos un hijo y ayer estábamos en algo muy especial, estábamos orando por Sara y la ofrecíamos a Dios, pero ese ofrecer era mucho más grande. ¿Saben qué hizo Ana? Al niño, el Cana le dijo, bueno, lleve el niño al templo. Dijo, no, déjeme que cumpla el periodo de lactancia, que se destete, como ahí decía en la palabra, que se destete, y luego de que se destete, yo lo llevaré al templo y lo ofreceré y lo entregaré ¿a quién? A Jehová. Como les decía, ayer estábamos orando por Sara y uno ofrece los hijos a Dios, ¿con qué? ¿Con una qué? Oración. Ana no, Ana fue más allá. Mire, Ana tanto tiempo estuvo sufriendo por esto, tanto tiempo anhelando este hijo, llega Dios, se lo concede y solamente lo pudo ver los primeros años y luego cada año lo veía cuando iba al templo a orar. Imagínense en esto. Eso no es humildad. Yo le decía en el primer servicio, ¿cuánto tenemos que aprender los hombres de esta mujer? Que lo que promete, lo cumple. Muchos de nosotros creemos que cuando nos acercamos a Dios en oración, queremos sellar la oración. Y si me das esto, entonces yo te doy esto. Y aquí hemos tenido muchos ejemplos, pastor, ¿no? Personas quieren decir, pastor, quiero que ore para que me dé un trabajo. Quiero que ore para que esa persona que me debe tanto dinero hace tanto tiempo me lo pague. Y yo le prometo que de esa parte yo le voy a ofrendar. Y yo le prometo que cuando me dé el trabajo, yo voy a ofrendar y además el primer sueldo se lo voy a regalar a la iglesia para que haga lo que tiene que hacer. Si me devuelves a este esposo o a este familiar, te prometo que voy a seguir en la iglesia. Y entonces levantamos promesas si nos sana, si nos da, si nos concede, si nos permite. Luego cuando llega la promesa en su soberanía, Él la cumple. Y creemos entonces que si sellamos la oración con ese pacto, con esa promesa, que estamos moviendo a la premura de Dios para que obre, para que haga. Y le estamos diciendo a Dios, Señor, vea pues te estoy prometiendo para que se ponga las pilas y obre más rápido de lo que pronto usted quiere y vamos a hacer las cosas más rapidito, ¿verdad? Y yo le prometo esto. Hermano, hemos tenido muchos casos de que Dios en su soberanía les concede lo que tanto piden y la reacción es diferente. Y ya empiezan a reevaluar lo prometido y lo pactado con Dios. No, pero esta señora me pagó esta plata, me la debía hace 5 años, no, pero dar todo eso a la iglesia, no, démosla después, no, hagamos una parte. Tengo trabajo, no, pastor, pues ya no tengo tiempo de ir a la iglesia, pastor. No, yo le estaba pidiendo una novia, pero es que ya no tengo tiempo, pastor, y esta mujer nos enseña mucho a los hombres y a las mujeres. Ella prometió, dijo, si tú me das este hijo, yo te lo ofreceré a ti. Y ella no lo ofreció en oración simplemente, lo dio al servicio de Dios. Desde muy pequeño lo dio al servicio de Dios. Y solamente cada año cuando iba al templo a adorar, veía a su hijo y automáticamente ella decía, ese es el regalo de Dios. Y ahí mismo en el templo adoraba a Dios por ese regalo que solamente veía cada año. ¿Cómo les parece eso? Y cumplió. Otra diría, Señor, cada 3 meses, 3 y 3, 6 y 6 pues, cuadremos usted y yo esto ya. Yo le dije que cada año, o que le voy a ofrecer completamente a ti, no, pero 3 y 3, pastor, pues ¿qué? Entonces, ¿qué? Dios, luego en su gran soberanía,
y en su infinito amor le concede 5 hijos más, 3 hombres y 2 mujeres. La que era estéril se llenó, se llenó. ¿Saben por qué? Por seria, por respetuosa, por humilde, por ser una mujer que lo que le prometía al Dios Todopoderoso, al Jehová de los ejércitos, sabía que o lo cumplía o lo cumplía. Y eso le llevó a ser bendecida. Y le llevó a estar esa oración recopilada en lo que usted y yo hoy tenemos como la Biblia. Eso es muy lindo. Hermanos, quiero terminar con esto. La segunda oración, esa va a ser la tarea suya. La segunda oración, Ana no guarda palabras para reconocer los atributos de Dios, tales como su santidad, su poder, su omnisciencia, su señorío, su providencia, su justicia y casi que una frase mesiánica y su gracia salvadora. ¿Por qué? Porque ya en la primera oración, en su vida, en su conocimiento de Dios y en haber recibido la bendición de Dios, le llenó y le engrandeció su alma para levantar una oración de alabanza y de adoración a Dios. Y esa va a ser su tarea. Estuviera aquí es muy linda y por falta de tiempo no lo podemos hacer. Mire, ese era el Dios que ella conocía. Y el título de este mensaje era un modelo de orante. Un modelo de orante. ¿Y por qué no un modelo de oración? Me regañará el pastor. Porque no hay oración sin orante. Porque la calidad de oración depende del modelo del orante. Miren esta frase y quiero que la analicemos, prestemos mucha atención, que esta es la conclusión de lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. La manera como oramos a Dios habla de la comprensión que tenemos de Él, del conocimiento de su obrar, de su actuar, de la humildad de nuestro corazón y de la fe que depositamos, escúchenme bien hermanos, en su tiempo, en su manera y en su capacidad de dar respuesta a nuestras oraciones. Lo voy a repetir. La manera como oramos a Dios habla de la comprensión que tenemos de Él, del conocimiento de su obrar, de la humildad de nuestro corazón y de la fe que depositamos en su tiempo, en su manera y en su capacidad de dar respuesta a sus oraciones y a mis oraciones. Por eso el título es un modelo de orante, porque Ana lo que mostró en estas 2 oraciones es que ella sabía a quién le estaba orando, que ella conocía a quién le estaba orando y que más allá de la necesidad que tuviera, nunca iba a sobreponerse esa necesidad a los propósitos y a la voluntad soberana de Dios. Que más allá del llanto que ella podía derramar constantemente en oración a Dios, había un Dios que decide, y había un Dios que ordena, y había un Dios que es Señor, y que en su vida y en mi vida obra como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Y por qué este joven de 37 años, amigo mío Carlos, no se sanó? Porque Dios no quiso sanarlo. Estoy convencido de eso. No porque no pudo. ¿O será que no pudo? No quiso. ¿Por qué los otros 2 hermanos por los cuales estuvimos orando se sanaron? Porque así le plació. Porque así le plació. El único que tiene derecho, y Ana lo dice en la oración, la que usted va a estudiar en su casa, sobre la vida y sobre la muerte, ¿es quién? Ahí lo dice Ana, Dios. Yo les invito, hermano, a que cierre sus ojos un momento y pongamos en práctica el orar, el reflexionar y el guardar silencio. Hay momentos en que hay que decir muchas cosas delante de Dios. Hay momentos que como Ana solo le daba para llorar. Hay momentos y circunstancias donde lo único que le da a uno es por reflexionar delante del Señor. Pero hay momentos en que Él dice, mi silencio te es suficiente. Mi silencio te es suficiente y tu silencio es necesario.
en este momento ore a Dios. Hable con el Señor. ¿Qué le ha enseñado la oración de Ana y su carácter frente a Dios? Y ore con eso. Reflexione en lo que está orando. Él ha sido siempre su primera opción. Él ha sido siempre la primera persona a la cual usted acude cuando tiene esa necesidad. Y reflexione en lo siguiente: si esa necesidad que usted tiene o ha tenido no es suplida, ¿cómo es su reacción frente a Dios? Pero también pensemos en esto. ¿Cuántas veces usted ha orado por vanagloria o por contienda? ¿Cuántas veces usted ha querido recibir bendiciones solo por mostrar, solo por aparentar, solo por exhibir? Y si el Espíritu Santo le está diciendo en este momento guarde silencio, guárdelo. Señor, no entendemos tu obrar en muchas circunstancias de nuestra vida, no lo entendemos. No entendemos la manera como tú actúas en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, frente a necesidades y frente a peticiones, pero tú sigues siendo Dios. Tú sigues obrando y sigues siendo un Dios de amor que escucha, que inclina su oído al clamor de todos los justos, pero que sigue decidiendo según sus propósitos y sus designios. Haznos muy humildes, por favor, Señor, cada que nos acerquemos a ti. Que nuestra oración refleje el conocimiento que tenemos de ti y de tu voluntad. Y que esa humildad, Señor, sea evidente en saber escucharte y saber entenderte y esperar. Bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos. Síguenos enseñando, Señor, con tu Espíritu Santo a entenderte y a conocerte y a saber que tú eres Dios. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, pero gracias también porque has inclinado tu oído, Señor, para escucharnos. Gracias, Señor, porque estás a la diestra del Padre, intercediendo por nuestras vidas, por la iglesia, por cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras cargas, preocupaciones, pero tú dices: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les hago descansar. Y hermano, puede ser muy grande tu aflicción. No sabemos qué lucha estás viviendo, pero échese en los brazos de Jesús, a los pies de Jesús. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Delante de ti, el Señor, yo sé que ha estado hablando a su corazón en este día, todos estos días. Él nunca te ha dejado.
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es su palabra. Esas son sus promesas. Y Él no cambia. Es el mismo por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias al Señor porque el Señor cada día nos habla. Nosotros en la Biblia encontramos oraciones de diferentes mujeres y vemos cómo Dios le respondió. A Elizabeth, ¿se acuerdan de Elizabeth también? Dios le respondió. A Ana, muchas mujeres, pero también Dios en este tiempo sigue respondiendo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios sigue hablándonos hoy? Amén.